¿Cuáles son las razones que cree usted que se hundió la reforma laboral? Debido porque hubo mucha marcha y muchos conflictos tanto fuera tanto el resto por acá en el distrito capital y también por regional así en Colombia ha perjudicado muchas clases y muchas diferencias entre tanto los aprendices como los acudientes de acá en el SENA, no solamente por acá en el centro de gestión administrativo, sino en todas las sedes en vía capital y también regional. La segunda pregunta, ¿cuáles son los derechos que considera que se están vulnerando? Pues el derecho de salud y también la parte laboral que se ha presentado a muchas personas por causa de la marcha. Es que muchos profesores y estudiantes fueron a la marcha de aquel día, estuvimos reformados y también estuvimos clausurando, tuvimos que suspender clases por esta causa y esperemos que nuestros derechos de aprendiz y de trabajadores del SENA sean escuchados. La tercera, ¿está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? Pues otra parte sí, otra parte no. Por otra parte es que necesitamos que nos escuchen y que nos hagan el favor de poder de ayudarnos para poder un buen beneficio, pero la otra parte es que también hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos que aportar algo aparte. Cuarta, ¿por qué cree que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Esa parte porque es que no están acomodadas por causas del presidente, tiene muchas cosas que hacer, pero no ha cumplido con muchos requisitos y muchas personas no han querido o no han dado cuenta sobre ese tema porque es que no han tomado mucha la decisión y la decisiva opinión de ese tema. Por último y para finalizar, ¿en qué afecta que haya hundido la reforma a la aprendicena? Pues se cancelaron las clases, tuvimos que desplazar por otras, tuvimos que aplazar trabajos y no poder cumplir con los requisitos, con las clases ya adquiridas. Eso requiere también que muchas personas han perjudicado sus días y también necesitamos, y también que no solamente los estudiantes como nosotros, sino como los profesores también necesitan trabajar y también necesitamos aprender para como sobrellevar y aprender y como para manejar y como retroalimentar lo que hemos aprendido en varias clases. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el Centro de Gestión Administrativa. ¿Cuáles razones cree usted que se hundió la reforma laboral? Por las razones por las cuales, porque los congresistas no estuvieron de acuerdo, ¿sí? Hubieron 8 que no estuvieron de acuerdo y 6 a favor, entonces por lo tanto no obtuvieron el voto necesario para que fuera aprobada. ¿Cuáles derechos considera que se están vulnerando? Pues los derechos, digamos que al trabajador, sí, muchas o las horas extras y los dominicales, que pues nos favorece a nosotros los trabajadores, entonces pues a las empresas de pronto no mucho, pero pues eso fue lo que estamos perdiendo, ¿sí? Ok, sí señora. ¿Está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? Pues en los aspectos de la reforma sí, estoy de acuerdo, pero pues las consecuencias no, porque pues no sabíamos qué consecuencias podrían llegar a suceder, ¿sí? Entonces pues es como así, estamos de acuerdo, pero las consecuencias pues no se podría saber, son varias, ¿sí? Que pues a favor o no a favor, entonces pues eso. Ok. ¿Por qué crees que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Bueno, pues yo diría que hay porque pues no les favorece, ¿sí? Es de pronto para ellos será pérdidas en su empresa por dar un día al trabajador y entonces pues de pronto pienso que no lo apoyaron por eso, porque no están de acuerdo por ciertas desventajas que es para las empresas, como el día cívico y que era el día para el trabajador y en sí pues ¿cómo se llama ahí? Las extras que se podría llegar a pagar. Y entonces una desventaja para las empresas. Ok, sí señora. ¿En qué afecta que se haya hundido la reforma laboral? Afecta en varias cosas, ¿sí? Como horas extras, como dominicales y beneficios para el pueblo, ¿sí? Entonces pues es como así eso. ¿En qué afecta que se haya hundido la reforma laboral a la aprendicena? Y a la aprendicena sí, en varias, afectan en mucho, porque ellos reciben beneficios y entonces pues afecta para ellos, claro, en los bonos, en todo lo que ellos reciben, entonces pues es una desventaja, ¿sí? Entonces afecta para ellos en la economía. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no señor, siempre a la orden para ustedes también, gracias. Estamos con la instructora. Diana Niño. Perfecto. ¿Por cuáles razones cree usted que se hundió la reforma laboral?
Bueno, yo considero que pudo haberse hundido por intereses personales y empresariales. Nosotros pues igual en Colombia somos un país en desarrollo y todavía nos falta aprender mucho cómo funciona todo ese desarrollo. Entonces pensaría yo que tiene que ver eso con intereses personales e intereses mercantiles que pues al final de cuentas no logran dimensionar el alcance de la reforma y lo positivo que podría llegar a ser para quienes somos empleados. Perfecto, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles derechos considera que se están vulnerando? ¿Con la caída de la reforma? Claro que sí. Bueno, yo consideraría que primero pues el derecho a la elección. Constitucionalmente nosotros se supone que como la población podemos tomar decisiones e influir en las decisiones políticas del país y creo que es uno de los derechos que se está dejando de lado al no tomar en cuenta, al no ser consecuentes con las decisiones que se han tomado por Vox Populi y pues pensaría que ese es como el principal y el que más resalta ahorita con todo ese proceso. Perfecto, para darle continuidad a la entrevista, ¿está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? Bueno, no estoy al tanto de todo el contenido de la reforma, sin embargo considero que sí hay puntos muy positivos respecto a las condiciones laborales y respecto al bienestar precisamente de aquellos que se van a ver beneficiados con esta reforma, que al final de cuentas somos todos, y considero también que empieza a organizar un poco mejor la reforma, el tema de la distribución del dinero y de la tierra, que es un problema acá en Colombia. De acuerdo, ¿por qué cree usted que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Bueno, esa situación me parece un poco más compleja de desarrollar. Tal vez pensaría que es por miedo, diría yo, a una política que pues tiene una cara particular, que en este caso es el presidente, y muchos prefieren ir en contra sin de pronto argumentos sólidos, en contraposición a de pronto verse como aliados o partidarios de ese partido de la presidencia. Perfecto, de acuerdo. Y última pregunta, ¿en qué afecta que se hundió la reforma laboral a la aprendicena? Bueno, en cuanto a los aprendices, nos afecta bastante y quiero hablar como también a modo personal, en el sentido en el que todos acá cumplimos jornadas laborales específicas cuando entramos a nuestras prácticas, jornadas específicas que no están siendo remuneradas de manera adecuada, cumplen igual las funciones que cumpliría cualquier persona con un título profesional o un título técnico, y pues como aprendices nosotros también deberíamos estar en el derecho de tener esos beneficios porque pues finalmente estamos bajo las mismas circunstancias, ¿no? Entonces si yo cumplo un horario y si yo tengo las mismas funciones que alguien que es profesional y que gana un sueldo completo, yo como aprendiz, ¿por qué no tendría también la posibilidad de disfrutar de esos beneficios de salud, de cotización a pensión, si finalmente pues estoy haciendo lo mismo? Ahora seguimos con una instructora. Marta Isabel Hernández. ¿Por cuáles razones cree usted que se hundió la reforma laboral? Por la inoperancia de los cuerpos del Poder Ejecutivo. La segunda, ¿cuáles derechos consideran que se están vulnerables? Todos. Todo lo que integra el sistema de seguridad social, todo lo que integra la reforma en los salarios, las horas extras, en las horas de recargo nocturno, los dominicales, que eso no funciona desde el año 98 que el señor Uribe lo transformó. La tercera, ¿está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? No estoy de acuerdo porque definitivamente el Poder y la rama ejecutiva no se dan cuenta del daño que se le hace a la población colombiana y que cada vez las condiciones laborales van a ser menos favorables para cada uno de nosotros. Bueno, en mi caso yo ya voy de salida de la institución, pero las personas que vienen atrás de mí son los que se van a ver afectados. ¿Por qué cree que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Eso es de libre idoneidad, desconozco. ¿En qué afecta que se haya hundido la reforma laboral a la aprendicena? Hay una historia mitológica frente a eso, por varias razones. Si los estudiantes realmente están interesados en estudiar y en adquirir capacidades para su vida y para el mundo del trabajo, un técnico, SENA, en cualquier país del mundo, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Australia, debe tener por lo menos 3 o 5 años de experiencia. Es decir, que aquí con una primera etapa práctica todavía no sabemos demasiado del mundo del trabajo. Y para mí es injusto que una empresa devuelva a nuestros estudiantes por la falta de compromiso de ellos mismos, por la falta de ética, porque una gran mayoría de nuestros estudiantes vienen a estos centros es por la consecución del apoyo de un contrato de aprendizaje y por el patrocinio, más no por mejorar su calidad de vida, por aprender un arte y poderse desempeñar en el mundo del trabajo. Así que los empleadores o las empresas, antes de tener dificultades con los estudiantes, prefieren monetizar y contratar a un aprendiz. En mi caso, yo soy exaprendicena y en mis prácticas nunca me pagaron, nunca me dieron un solo peso. ¿Sí? Y adquirí mi certificado de formación profesional por mérito propio. Entonces yo pienso que aquí deberíamos primero los estudiantes meritocráticamente ir a una empresa y demostrar de verdad que tanto sabemos antes de entrar a exigir. Yo no estoy de acuerdo con eso de defender el contrato de aprendizaje para que se convierta en un contrato laboral, por las razones que estoy diciendo. Estamos con Segundo Hernando Rojas Benítez. ¿Por cuáles razones cree usted que se hundió la reforma laboral? Que no supieron manejar las cosas. Pues ante todo nos echaron los proyectos para abajo que necesitamos nosotros. ¿Cuáles derechos considera que se están vulnerando? Los servicios públicos, salud, estudio, el derecho de vivir a las personas como debe ser y
tanto como eso, como el estado físico de las personas que debemos de tener nosotros con nuestros hijos. Nosotros tenemos que darle un futuro a nuestros hijos. ¿Y por qué se hunden las cosas del Senado? Porque hay personas que no quieren que el gobierno salga adelante. La derecha nunca deja salir a la persona bien. ¿Está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? Sí, estoy de acuerdo, que no nos deben de tumbar las reformas que hemos sacado en el país. ¿Por qué cree que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Porque no son conscientes de los problemas que tiene la ciudadanía, tanto como servicios, como agua, luz. Eso nos está afectando a todos. Ahora el racionamiento de agua. Cada 8 días tenemos que estar esperando hasta que llegue el agua. El alcalde que tenemos, que es un alcalde que no sirve para nada. Quinta y última pregunta. ¿En qué afecta que se haya hundido la reforma laboral a la Aprendicena? Se afecta en que no le damos cabida a los jóvenes estudiantes del SENA que quieren aprender algo más para hacer algo mejores en la vida. Y no estoy de acuerdo que todos los proyectos que estén avalados por el presidente nos los tumben a nosotros. Muy buenas tardes, nos encontramos con... Mi nombre es Ailey Kinch. ¿Qué razones cree usted que se hundió la reforma laboral? Pienso que se hundió porque nuestro sistema político tiene muchos ideales que no están actualizados ni que representan a la mayoría de personas que actualmente viven en nuestro país. Entonces pienso que por eso el Congreso decidió hundir la reforma laboral. De acuerdo, ¿cuáles derechos considera usted que se están vulnerando? Siento que está vulnerando el derecho al trabajo digno. Y si se está vulnerando el derecho al trabajo digno, se está vulnerando también el derecho a la vida, el derecho a tener tiempo libre, que pues todo esto viene dentro del derecho que les menciono y que está estipulado por la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto, Saily. ¿Está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? Sí, siento que claramente hay cosas que deben corregirse, pero siento que como está planteado es un avance grandísimo, entonces estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo en las consecuencias positivas que trae para los trabajadores colombianos. Excelente. ¿Por qué cree que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Por lo que les mencionaba, por la creencia social y política que tenemos, siento que no está actualizada y siento que por eso no se acogieron. Pero siento que eso tampoco impidió que las marchas o que las personas que desean manifestarse salieran a las calles a hacerlo. Siento que hubo mucha presencia pública y ya es lo que pienso. ¿En qué afecta que se haya hundido la reforma laboral a la Aprendicena? Bueno, dentro de la reforma laboral, a la Aprendicena se le iban a dar nuevos beneficios como el 60% o 75% del salario mínimo en etapa lectiva y el 100% cuando estuvieran en prácticas. Aparte que pues el contrato se volvería a laboralizar, ya no sería de aprendizaje, sino un contrato normal, laboral, a término fijo, en el que también pues vienen todas las prestaciones sociales. Pensión, cesantías, no solamente EPS, sino también ARL y todas las demás prestaciones. Entonces, en eso lo afectó, en que no se laboralizó el contrato de aprendizaje y en que tampoco se reconoció económicamente de una forma digna a los aprendices SENA. Perfecto, Saily. Estamos con Santiago Rodríguez. Santiago. ¿Por cuáles razones cree usted que se hundió la reforma laboral? Yo siento que es porque es poner a pagar más a las empresas, entonces eso es como entrar más en gastos, ¿no? Entonces a las empresas les conviene gastar menos y ganar más. Entonces esa reforma iba como enfocada a pagarle más a los aprendices. ¿Cuáles derechos considera que se están vulnerando? Pienso que uno de los principales derechos que se vulnera es el derecho a recibir un salario justo conforme a lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces el trato justo a la hora de recibir un salario a la hora de ser contratado, siento que son derechos que se están vulnerando. ¿Está de acuerdo con los aspectos de la reforma laboral y sus consecuencias? Sí, yo estoy de acuerdo. Se me hace que era una reforma laboral buena. También estoy consciente que las implicaciones de gastos también iban a ser un poco altas, pero pues iba a beneficiar a mucha gente, ¿no? Era un sacrificio necesario. ¿Por qué cree que algunos alcaldes de Colombia no apoyaron el día cívico? Pues yo lo pienso que es cohibir a la gente que proteste, aparte que digamos es un día de trabajo que se pierde, supongo que es por eso que se pusieron como en contra, porque no les conviene perder dinero, entonces pienso yo que fue como el problemita ahí. ¿En qué afecta que se haya hundido la reforma laboral a la Aprendicena? Seguimos siendo tratados como simples aprendices cuando nosotros ya estamos en las capacidades de ir a desarrollar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y ir a desarrollar el trabajo que estamos aprendiendo acá es querer y poder recibir un salario justo. Y nos están tratando como si nosotros fuéramos unos X que van a trabajar allá. Entonces, siento que es la principal consecuencia, aparte de que, digamos, estos aprendizajes o estas prácticas podrían ser pagadas como debería ser. Podría contribuir a mi pensión, a mis cesantías.